Introducción. El primer paso hacia la libertad. Hace 10 años, Marco se despertaba cada mañana con las manos temblando. No recordaba cómo había llegado a ese punto. La mayoría de las personas creen que la adicción es simplemente una falta de voluntad, un defecto moral. Pero la realidad es mucho más profunda y compleja. Detrás de cada persona que lucha contra una adicción hay una historia de dolor, de búsqueda desesperada, de escape, de mecanismos psicológicos que su mente activó como supervivencia. En este video vamos a explorar juntos la psicología oculta que se esconde detrás de la adicción. Descubriremos por qué nuestro cerebro se engancha y qué emociones impulsan estos comportamientos. Y lo más importante, cómo miles de personas como Marco han encontrado el camino hacia la libertad verdadera. El primer paso siempre comienza con la comprensión. Capítulo 1. En la mente del adicto. Anatomía de la dependencia. Imagina por un momento que tu cerebro es como una ciudad compleja, con millones de habitantes trabajando en armonía. Cuando la adicción llega, es como si un terremoto alterara completamente la estructura de esa ciudad. Para entender cómo alguien se convierte en adicto, necesitamos viajar al corazón del cerebro humano. Allí existe un sistema que ha sido fundamental para nuestra supervivencia. El sistema de recompensa. Este sistema nos hace sentir bien cuando comemos o logramos algo, pero aquí es donde comienza la historia de la adicción. Este sistema es vulnerable. Cuando una sustancia o un comportamiento lo estimula de una manera más intensa que la naturaleza, se libera un neurotransmisor llamado dopamina, una sustancia que nos hace sentir placer y euforia. Cuando esa liberación es artificial, el cerebro comienza a aprender algo peligroso. Conocí a Carlos hace años. Era un hombre exitoso, pero tenía un secreto. Todo comenzó con una bebida energética que un colega le ofreció después de un día estresante. Lo que sintió fue como nada que hubiera experimentado antes. De repente, el estrés y la ansiedad desaparecieron. Se sintió invencible. Lo que Carlos no sabía era que su cerebro estaba siendo reconfigurado. Esa primera experiencia fue el comienzo de un cambio neurológico profundo. Su cerebro registró exactamente cómo obtener esa sensación nuevamente. Las vías neurales se fortalecieron, los receptores de dopamina se multiplicaron. El sistema de recompensa de Carlos se reorientó hacia la búsqueda de esa sustancia. Esto es lo que no se comprende. La adicción no es solo falta de voluntad, es un cambio físico, medible en la estructura del cerebro. Hay menos materia gris en áreas responsables del juicio y el control de impulsos. Es como si esas regiones se encogieran bajo el peso de la adicción. Después de esa primera experiencia, Carlos intentó no volver a hacerlo. Pero cuando llegaba a casa, se sentía inquieto, sentía una ansiedad vaga. Su cuerpo anhelaba algo. Esto es lo que los expertos llaman tolerancia. El cerebro de Carlos se había adaptado a la inyección artificial de dopamina. Ahora, sin ella, todo se sentía plano. Entonces, una noche, Carlos cedió, y esa segunda vez fue diferente. No fue tan intensa, pero el alivio fue inmediato. Así comenzó un ciclo que lo definiría. La mente del adicto no es irracional, es extremadamente racional, pero bajo prioridades distintas. El cerebro de un adicto no está roto, está funcionando como está diseñado, pero la escala de valores ha sido reordenada. Lo que antes era importante ahora ocupa un segundo plano. Lo único que importa es obtener la siguiente dosis. En el cerebro de Carlos hay una batalla constante. No es entre el bien y el mal, es una batalla entre diferentes sistemas cerebrales, la corteza prefrontal, razonamiento, y el sistema límbico, recompensa. Cuando el ansia llegaba, el sistema límbico tomaba el control. Toda la lógica se desvanecía. Lo único que existía era la necesidad. Esta es la anatomía de la dependencia. Es una reconfiguración neurológica que cambia cómo el cerebro procesa la información y toma decisiones. Un adicto puede ser inteligente y exitoso y aún así estar bajo el control de la adicción. Pero la historia se vuelve esperanzadora. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria para cambiar la neuroplasticidad. La mente del adicto no está condenada.
Está atrapada en un patrón. Pero ese patrón puede romperse. Requiere tiempo, esfuerzo y apoyo profesional. Carlos no sabía que su cerebro podría recuperarse, que podría volver a sentir placer en las cosas simples. Pero lo hizo. La adicción, aunque poderosa, no es invencible. Capítulo 2. Historias de caída y redención. N-N. Narrativas que transforman. La verdadera comprensión de la adicción solo viene cuando escuchamos a quienes lo han vivido. Las historias reales tienen un poder transformador. Son los testimonios vivos de personas que tocaron fondo y encontraron el camino de regreso. Permíteme presentarte a Marco Anmarco. Era un hombre corriente. Todo comenzó inocentemente. Una lesión en la espalda, una prescripción médica legítima, unos analgésicos. Los primeros días fueron reveladores. El dolor desapareció, pero una sensación de calma envolvió su cuerpo, una paz artificial que nunca antes había experimentado. Lo que Marco no sabía era que estaba entrando en una puerta de la cual sería muy difícil salir. Cada día, la dosis que lo hacía sentir bien ya no era suficiente. Su cuerpo pedía más. Siempre más. Comenzó a visitar diferentes médicos, a inventar síntomas, a manipular a su familia. Marco se convirtió en alguien que no reconocía. Su esposa notaba los cambios. Sus hijos preguntaban, ¿por qué papá dormía tanto? ¿Por qué estaba tan distante? El trabajo que una vez le dio orgullo se convirtió en una carga. Cometía errores. Llegaba tarde. Marco seguía buscando ese escape temporal. Vendió cosas de valor. Mintió constantemente. La adicción no es solo una enfermedad del cuerpo. Es una enfermedad del carácter, una corrosión lenta de la integridad que nos define. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa. Su hijo menor lo encontró inconsciente en el piso del baño. Ese instante congelado en el tiempo fue el que cambió todo. Cuando Marco despertó en el hospital, vio los ojos de su esposa llenos de lágrimas. En ese momento, algo dentro de él despertó. No fue una epifanía mágica. Fue la comprensión brutal de que estaba perdiendo lo más valioso que tenía. Pero conocer el problema no es lo mismo que resolverlo. Marco ingresó a un programa de rehabilitación. Los primeros días fueron infernales. Su cuerpo y su mente gritaban, pidiendo la sustancia. Enfrentó síntomas de abstinencia, pero esta vez tenía una razón para luchar que era más grande que él mismo. En el programa, conoció a otras personas. Escuchó historias similares a la suya, pero también historias de esperanza. Conoció a hombres y mujeres que habían encontrado el camino de salida. Eso le mostró que era posible. Ahora permíteme llevarte a otra historia, la de Lucía, una mujer que llegó a la adicción desde un camino completamente diferente. Lucía era exitosa, trabajaba en una empresa importante. Pero por dentro, Lucía estaba vacía. Sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Comenzó con el alcohol, luego, pequeñas pastillas para dormir mejor, después, estimulantes. Lo que comenzó como una forma de gestionar el estrés, se convirtió en una dependencia silenciosa. Lucía vivía una doble vida. De noche, buscaba en botellas y píldoras la paz. El colapso de Lucía fue público y humillante. Llegó a una reunión importante bajo los efectos de las sustancias. Su jefe y sus colegas la vieron. Fue despedida en el acto. Perdió su trabajo, luego su departamento, luego el respeto de su familia. Pero aquí es donde la historia de Lucía toma un giro inesperado. En su punto más bajo, hizo algo radical. Decidió no solo dejar las sustancias, sino también enfrentar los problemas emocionales que la habían llevado a buscarlas. Buscó ayuda psicológica. Comenzó a terapia de verdad, para entender por qué sentía ese vacío constante. Descubrió que su adicción no era realmente sobre las sustancias. Era sobre huir de sí misma. Era sobre no poder aceptar que no podía ser perfecta, que la vida tiene límites, y eso está bien. Fue un proceso largo y doloroso de reconstrucción emocional. 2 años después, Lucía no estaba en el mismo trabajo, pero trabajaba en una pequeña organización que ayudaba a personas con adicciones. Ganaba menos, pero dormía mejor. No fue un final perfecto, pero fue un final real. Un final que ella podía vivir mirándose al espejo sin vergüenza. Estas historias de Marco y Lucía
no son excepciones. Son ejemplos de un patrón que se repite constantemente en los centros de rehabilitación. Son historias de personas que cayeron y encontraron la fuerza para levantarse. Lo crucial de estas narrativas es que nos muestran algo fundamental. La adicción no es un punto final, no es una sentencia de vida, es una enfermedad progresiva que puede ser detenida, pero requiere algo que no se puede comprar a la decisión consciente de cambiar, el compromiso con uno mismo de ser mejor y la humildad de aceptar ayuda. Las historias de redención nos enseñan que detrás de cada adicción hay una persona con sueños, con miedos, con razones por las cuales buscó escape. Si entendemos eso, podemos empezar a ver también la posibilidad de la recuperación. Capítulo 3. Estrategias comprobadas para romper el ciclo. Aun cuando Carlos llegó a su punto más bajo, estaba tendido en una cama de hospital preguntándose cómo había llegado allí. No fue una epifanía repentina. En ese momento, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida. Romper el ciclo de la adicción no es imposible, pero requiere estrategias específicas y probadas. No existe una solución única para todos. La adicción es como una cerradura compleja. La primera estrategia comprobada es la identificación del disparador emocional. Cuando Carlos comenzó su recuperación, descubrió algo revelador. No era la presión social lo que lo empujaba, sino la soledad. Ese descubrimiento fue crucial porque significaba que podía trabajar en la soledad en lugar de solo luchar contra el deseo. Este es un patrón que se repite constantemente. María, que luchaba contra el alcohol, descubrió que sus disparadores eran los conflictos con su madre. Pudo cambiar la forma en que respondía a los conflictos. El simple acto de conocer el enemigo cambió todo. La segunda estrategia es el reemplazo del comportamiento. Aquí es donde muchas personas fallan porque esperan simplemente dejar de hacer algo. Pero el cerebro necesita recompensas. Carlos reemplazó esa búsqueda con algo más saludable. Comenzó a correr. La carrera le daba endorfinas naturales, ese mismo tipo de euforia, pero sin la destrucción. Era real y era suyo. Otros han encontrado este reemplazo en el arte, la música o el deporte. La tercera estrategia es la construcción de una red de apoyo genuina. Durante años, Carlos estuvo rodeado de personas, pero completamente solo. Tuvo que dejar ir esas amistades y construir nuevas relaciones. Asistió a grupos de apoyo donde conoció a un padrino, Roberto. Cuando Carlos quería usar, podía llamar a Roberto. Eso es el poder de la red de apoyo. No es sobre ser juzgado, es sobre ser visto. La cuarta estrategia que Carlos aprendió fue la reestructuración del pensamiento. Su terapeuta le enseñó que el pensamiento adictivo sigue patrones predecibles. Primero viene la justificación, merezco esto. Luego la minimización, solo esta vez. Finalmente la negociación, sí uso hoy, prometo dejar mañana. Cuando Carlos aprendió a reconocer estos patrones de pensamiento, pudo intervenir. No se trataba de reprimir el pensamiento, sino de cuestionarlo. Cuando surgía el pensamiento de merezco esto, aprendió a preguntarse, ¿realmente merezco sabotear mi recuperación? ¿Qué es lo que realmente necesito en este momento? A menudo, la respuesta no era la droga. La quinta estrategia es la creación de una estructura de vida. La adicción prospera en el caos. Cuando no tienes horarios, la mente adicta tiene espacio para crecer. Carlos comenzó a crear estructura. Se despertaba a la misma hora. Tenía un lugar para el trabajo, la terapia y el ejercicio. Esta estructura era liberadora, dándole a su mente algo en que enfocarse, además de los antojos. La sexta estrategia que probó fue la práctica de la aceptación y la tolerancia del malestar. La adicción es una estrategia para evitar el dolor, pero en la recuperación tienes que aprender a estar con el malestar sin actuar sobre él. Carlos tuvo que aprender que el ansia pasaría. Un día, 3 meses en su recuperación, Carlos experimentó una ansia tan intensa que pensó que explotaría. Pero en lugar de ceder, se sentó en el piso y sintió todo eso. Lloró, gritó, y después de 40 minutos, el ansia pasó, se volvió manejable. Ese momento fue transformador,
porque Carlos comprendió que podía sobrevivir a eso. La séptima estrategia es el trabajo en el propósito y el significado. La adicción fue, en parte, un síntoma de una vida sin significado. Carlos se preguntó qué quería hacer ahora. Decidió trabajar como consejero de recuperación, ayudar a otros, le dio un propósito que las drogas nunca podrían darle. Finalmente, la octava estrategia es la autoevaluación regular. La recuperación no es lineal. Carlos aprendió a revisar que estaba funcionando. Esta reflexión constante le permitió adaptar su enfoque. Lo que Carlos descubrió es que romper el ciclo de la adicción es posible. No es fácil, requiere trabajo y una determinación inquebrantable. Pero cuando miras a alguien como Carlos, ves la prueba de que el cambio es real. Las estrategias funcionan. Conclusión. En tu viaje hacia la libertad, comienza hoy. Las historias que hemos compartido hoy son pruebas vivas de que el cambio es posible. Cada persona en este video enfrentó el mismo abismo. La adicción no define tu futuro. Es solo un capítulo. La verdadera libertad llega a través de pequeños pasos y apoyo genuino. Tu viaje comienza hoy. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a que no camines solo. Suscríbete y comenta tu historia, porque tu voz puede guiar a alguien más. Juntos somos más fuertes.